Saludos glitchers, bienvenidos a este cuarto y último episodio de la serie. Obviamente seguiremos haciendo muchas cosas acá, pero lo que concierne al glitch hacking tendrá un cierre momentáneo tras este episodio, puesto que la investigación sigue en curso y estaremos actualizando además con otros temas. Pero bueno, el día de hoy básicamente estaremos profundizando en lo que continúa de todo este proceso. Si recuerdan, hemos hablado acerca de detectar, de predecir, eh, y ahora corresponde a la sección siguiente, que sería la intervención. Hasta ahora hemos también explorado la naturaleza fractal y simbólica que tienen estos fenómenos, los glitches, y si recuerdan, en el episodio anterior abordamos cómo es que mediante formulaciones matemáticas podemos proyectar su próxima aparición. Así que hoy daremos un paso más adelante y situaremos nuestro método en un marco mucho más amplio, es decir, lo conectaremos con algunos hallazgos científicos, trazaremos analogías en términos de, por ejemplo, detección de anomalías en series temporales, la cual, dicho sea de paso, es un área fundamental en la estadística, la física, la ingeniería en sistemas y un montón de disciplinas. Lo que se busca hacer con todo esto es mostrar que el glitch y particularmente la metodología que lo compone o que se encarga de su estudio, el glitch hacking, no es algo aislado, sino que dialoga con métodos consolidados que estudian pues fenómenos complejos, básicamente, fenómenos dinámicos en múltiples campos, ¿no? Entonces, lo que haremos será analizar cómo es que este tipo de analogías fortalecen pues, la práctica del glitch hacking, aportan nuevas perspectivas para entender y validar lo que hacemos cuando operamos con este tipo de fenómenos. Y finalmente abordaremos la dimensión ética y filosófica también que este trabajo implica, enfrentando para ello preguntas cruciales en la historia de la filosofía, ¿no? En torno a la libertad, el libre albedrío más específicamente, el destino o la responsabilidad personal al intervenir en el tiempo fractal y en los fenómenos que se manifiestan pues a lo largo de este, ¿vale? Entonces, quizá un buen punto de inicio sería trazar una conexión, una analogía en términos de lo que hablábamos recién entre el ritual y el experimento. Y para comprender en profundidad cómo es que el glitch hacking se posiciona en este entrecruce, ¿no? Donde está la ciencia, la magia y la experiencia humana, pues es fundamental detenernos en una idea esencial que aporta uno de mis escritores favoritos, el pensador contracultural Robert Anton Wilson. Y Wilson propone, entre otras cosas, que así como en la ciencia tradicional el experimento es la vía por la cual se pone a prueba o se testea una determinada hipótesis que busca validar un fenómeno, en campos mágicos, esotéricos, el ritual cumple básicamente esa misma función, pero a un nivel mucho más simbólico. Es decir, el ritual vendría a ser un acto intencionado que establece condiciones específicas para provocar determinadas manifestaciones observables en el mundo fenoménico, en la realidad perceptual. Un verdadero laboratorio experiencial, digamos, donde se despliegan variables de control. Bruno represents the point in our culture where science and mysticism were allied. They were both attempts to find out what the hell is going on in this universe by experimental method and by trust in the ability of the individual to figure out what the hell is going on just through the method of experiment. And anyway, that's the background is experiments on altering consciousness and perceived reality tunnels. In Bruno's day, it was the three terms were divided up differently. You had science and mysticism on one side and religion on the other side. Science and mysticism were allied in their struggle against religion. Science and mysticism were both based on experience, and they were both based on respect for the individual. The idea of science and mysticism was go out and discover for yourself. Find out what works. Find out how the universe is actually structured and how you relate to the structure of the universe. And so there were basically two areas of scientific exploration, the external and the internal.
but they were both pursued by the same method, the experimental method. Ritual is to the internal sciences what experiment is to the external sciences. Mysticism, understood in that way, is basically a branch of science. It's a branch of neuroscience, what Timothy Leary calls neurologic, as distinguished from orthodox neurology, which involves dissecting animals or dissecting corpses or something. Neurologic is studying the nervous system directly by varying the parameters on which your nervous system functions. Esta equivalencia entre ritual y experimentos podríamos argumentar que en cierta manera legitima la práctica del glitch hacking, pero no como una metodología aislada, sino como una metodología híbrida, tal y como veníamos hablando en la sesión anterior. El operador en este sentido, la persona que trabaja con glitches, no es un mero observador pasivo, lo cual sería ver a la disciplina aislada, sino un agente que diseña, ejecuta y ajusta su experimentación ritual con la intención clara de modular estas manifestaciones que ocurren en el flujo fractal del tiempo y de la realidad. Esta perspectiva se conecta también muy curiosamente con la expansión del concepto de psiconáutica que nos da un ocultista, Peter J. Carroll, quien es uno de los padres de la llamada magia del caos. Esto es muy interesante porque Carroll retoma el concepto de psiconáutica, esta palabra popularizada por Jonathan Ott, pero cuyo creador es el escritor alemán Ernest Junger, que habla básicamente de la exploración de la conciencia mediante estados alterados. Y Peter Carroll la expande para además referirse a los magos como psiconautas. Es decir, la navegación no sería únicamente de la conciencia, sino también una alteración de la realidad. En ese sentido, lo que el glitch hacking propone es que la intervención del glitch se lleva a cabo mediante un ritual, mediante un experimento. Y cada ritual no es más que una prueba, una intervención, un testeo de una hipótesis que valida y pues la fenomenología en sí, pero que también la reinterpreta o la decodifica a partir de la ecuación matemática anteriormente descrita, ¿no? en el episodio anterior. Con esta base, ¿no? Robert Anton Wilson, Peter J. Carroll, considero estamos listos para comenzar a explorar cómo es que podemos operar con estas anomalías, más concretamente intervenirlas, y cómo este proceso nos permite navegar la complejidad que tiene el tiempo fractal con sabiduría a la vez que con eficacia. Entonces, para entender mejor la validez y el alcance que tiene el glitch hacking y seguir con este juego de analogías, sería bastante útil situarlo en diálogo con algunos métodos científicos establecidos que también trabajan precisamente con esto, ¿no? con la operatividad que se puede tener ante anomalías. En el caso concreto de la detección y la predicción que vimos en episodios previos, también hay analogías, ¿no? Pongamos un ejemplo. Imagina que registras algo, ¿no? A lo largo del tiempo, algo que cambia, digamos la temperatura, por ejemplo, ¿no? O el número de personas que visitan un sitio web, o el pulso cardíaco que tiene una persona minuto a minuto, segundo a segundo, etcétera, etcétera. Estas secuencias, ¿no? de datos, cuando se ordenan cronológicamente se les llama series temporales, y de hecho en muchas áreas como la economía, la medicina o la seguridad informática, así como lo veíamos en la sesión anterior con el tema de los patrones fractales, aquí de igual forma en estas otras áreas analizar este tipo de series temporales resulta ser algo fundamental, algo clave para detectar o predecir eventos importantes o incluso detectar ciertas irregularidades que puedan llegar a haber. Por ejemplo, detectar una anomalía en una serie temporal significaría básicamente encontrar un punto o un patrón que no encaja con lo esperado. Lo esperado serían los elementos que teníamos antes, y lo inesperado es ese cambio en el flujo, en el tráfico de una red, por ejemplo, que podría indicar un ataque
cibernético, ¿no? O la caída inesperada del ritmo cardíaco que te está avisando de pues de un problema, ¿no? En ese sentido, la analogía que una de las que más me ha sorprendido es la que tenemos con Busek. Busek es un equipo de expertos que aplica técnicas estadísticas y computacionales. Es un laboratorio de ciberseguridad en Holanda que trabaja precisamente con series temporales, ¿no? Y detecta anomalías dentro de ellas, con lo cual ellos pueden, digamos, anticipar fallas o ataques en sistemas digitales. ¿Qué tiene que ver esto con el glitch hacking? Bueno, mucho más de lo que parece, ¿no? En realidad, el glitch hacking también trabaja con series temporales. La única diferencia es que no son datos comunes, no es código binario, sino con líneas, no de código, sino líneas fractales de tiempo. Y con los eventos anómalos que van atravesando estas diferentes líneas. Nuestra práctica detecta fisuras, digamos, en la continuidad temporal que tienen estos glitches a lo largo del tiempo, a la vez que estos fenómenos, estas fallas, revelan momentos donde la propia realidad o el flujo del tiempo o de la percepción o de la experiencia se altera. Y aparecen estos momentos especiales, estas experiencias anómalas. La diferencia que tiene glitch hacking y proyectos como Busek es que mientras que Busek se apoya en algoritmos para proteger sistemas, en el glitch hacking nos apoyamos en experiencias personales. La complementamos con matemáticas fractales y llevamos a cabo la ejecución del hackeo, digamos, mediante ejercicios rituales. Esa es la idea central. En Busek, en este laboratorio de ciberseguridad, sin datos confiables y sin análisis rigurosos, no pueden tener una detección efectiva. Y en el glitch hacking ocurre algo bien curioso. El registro exacto de fechas y horas y el seguimiento constante de patrones que van ocurriendo a nivel experiencial, a nivel subjetivo, es precisamente lo que asegura que la práctica sea sólida, pero que también la práctica sea replicable, le da validez, ¿no? Esta analogía que les presento entre Busek y glitch hacking une dos mundos que a primera vista parecen no solo diferentes, sino diametralmente opuestos, ¿no? Lo científico y lo más mágico, místico, esotérico, lo objetivo y lo subjetivo, etcétera, etcétera. Pero en esencia comparten el mismo núcleo, que sería comprender y anticipar patrones complejos para actuar con mayor conocimiento, desenvolverse de mejor manera en esta realidad, ¿no? Y en realidad esta unión entre física y simbolismo que da el glitch hacking, pues es, considero, parte de su motor más vanguardista, ¿no? La capacidad de abrir caminos en el estudio y en la intervención de la propia realidad, ¿no? Así que bueno, digamos, habiendo situado nuestra práctica, el glitch hacking, ¿no? La operatividad ante este tipo de fenómenos dentro del contexto científico y habiendo trazado estas analogías, por ejemplo, con el Busek, el laboratorio de ciberseguridad, o la analogía entre experimento y ritual que propone el propio Robert Anton Wilson, podríamos considerar que es un buen momento para compartir cierta evidencia concreta que respalda, digamos, la efectividad que tiene el glitch hacking como metodología. Esta evidencia no proviene solo de suposiciones o de extrapolaciones, sino obviamente de casos reales y de experiencias repetidas que me han ocurrido en estos últimos 2 años, cuando ya hemos sistematizado el proceso, pero que en realidad se extienden tiempo atrás, ¿no? Tanto en la manifestación de glitches como en la capacidad para intervenirlos o para anticiparlos incluso, ¿no? Por ejemplo, les comentaba en la sesión anterior que tuvimos en el anterior programa sobre esta historia en donde se detectó el patrón, ¿no? 2 años, 2 meses, 2 semanas, y se extrapola, ¿no? Se le da continuidad a la serie, se obtiene la trayectoria precisa que está siguiendo la secuencia de glitches y mi intuición, ¿no? Así como esta intuición me llevó a extrapolar el tiempo que faltaba para completar la serie, esa misma intuición me llevó a definir el medio por el cual se operaría el 13 de febrero ante dicho fenómeno a las 4:04 de la mañana.
Y mi única, con las pocas herramientas con las que contaba en ese momento, mi única intuición fue, bueno, hay que hacer un ritual, ¿no? Si partimos de esta idea de que menciona Robert Anton Wilson, de que el ritual es para la magia, lo que el experimento es para la ciencia, entonces el ritual es una experimentación. Tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que esto se viene repitiendo 2 años, 2 meses, 2 semanas, y sé que se va a repetir dentro de 2 días, con 2 horas, con 2 minutos. Entonces lo único que me queda es intervenir ritualmente ese momento para ver si pasa algo. Y si ese algo pasa, la manera en la que ese algo se desenvuelva o ocurra, estaría en mayor o menor medida confirmando la hipótesis de que estoy ejerciendo algún tipo de intervención directa sobre el fenómeno. Esa era básicamente la hipótesis. Entonces, durante el ritual traté de testear si eso, o más bien, di inicio a este proceso de tratar de testear. Ahora, ¿en qué consistió ese ritual? Bueno, básicamente introduje elementos simbólicos, objetos, imágenes, sonidos, letras, números que tenían que ver con los glitches previos, con el glitch que ocurrió, volvemos a lo mismo, el 11 de febrero, el momento de Gnosis, último glitch, si lo queremos ver de manera retrospectiva. El glitch que había ocurrido 2 semanas antes, finales de enero del 2024. Elementos simbólicos del glitch que ocurrió en diciembre del 23, 2 meses antes del momento de Gnosis, y también del de 2 años, ¿no? Entonces, justo esos elementos se colocan, ¿no? Y la idea, o lo que llevé a cabo en ese momento fue tratar de rememorar, recordar, revivir cada uno de esos momentos, un poco para dejar que en el inconsciente entrara la idea de que lo que se iba a manifestar ese día, el 13 de febrero, ya estamos situados el 13 de febrero a las 4:04 de la mañana, correspondía o no era más que una extensión de esa misma lógica que se venía desplegando, ¿no? Entonces, pueden introducir elementos que sean afines a ustedes, pero lo que yo considero como fundamental es introducir elementos que corresponden a los glitches anteriores. Es como una manera sutil de decirle a la realidad que lo que estamos es que sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos. Es decir, estoy haciendo este ritual y estoy incorporando elementos de los glitches previos, como diciéndole a la realidad, ya me di cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Es como tanto me doy cuenta que estoy tomando elementos de cosas que ocurrieron previamente y las estoy colocando en un momento en donde sé que algo se va a manifestar que corresponde a esa misma línea, a esa misma trayectoria. Y pues bueno, yo coloqué un libro de guionismo. En ese momento estaba trabajando en un guión con unos amigos. Coloqué cartas de tarot a modo de sistema oracular para ver si la carta que saliera, ¿no? Tendría algo que ver con la futura, esperada, potencial manifestación y comprobación del propio glitch. Y también a la vez introduje otros elementos, ¿no? Que tenían que ver con objetos que me habían dado personas que habían estado en estos glitches anteriores y demás. Y bueno, lo interesante aquí fue que estos elementos que se introdujeron se fueron manifestando con el paso del tiempo. El libro de guionismo, por ejemplo, ¿no? La carta de tarot, por ejemplo. Es más, la propia hora en la que se lleva a cabo el ritual era en sí misma una comprobación de la secuencia de glitches, en el sentido de que 4:04 de la mañana pues no es más que una extensión de las 2:02 del 11 de febrero. Entonces, 11 de febrero a las 2:02 es el momento de Gnosis. Casualmente, al hacer la operatoria, tienes 13 de febrero a las 4:04. Es casi como elevar a la potencia, ¿no? El propio 2. O el hecho de que la persona con la que estábamos en el momento de Gnosis nos estaba mostrando dibujos que tenían hoja, o sea, toda la hoja donde estaba el dibujo estaba llena de números 4, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones se manifestaron más adelante.
¿A qué me refiero con esto, no? Y ya me voy un poco directo al grano. Menos de 10 horas después de haber llevado a cabo este ritual, se registró, digamos, lo que podría ser el primer eco, ¿no? de su validación. Un amigo cercano, el amigo al que se le encendió el celular, que había estado durante el momento de hipnosis, pero digamos que no conocía los demás detalles de este protocolo, por ahí de las 10 de la mañana me envía una captura de pantalla, un ticket de venta desde el negocio donde él trabaja. Y el ticket de venta era un ticket que tenía la cantidad de 444 pesos, ¿no? De hecho, lo pueden ver. La emergencia, o sea, la emergencia en el sentido de que emergiera esta situación, es muy interesante por dos razones, ¿no? Primero, lo que les decía, ¿no? El número 4 estaba codificado como el eje del ritual, es decir, el ritual fue ejecutado a las 4:04 de la mañana, ¿no? Segundo, la propia secuencia, ¿no?, del 444 puede ser leída, como les decía también, como una condensación fractal del patrón 2 años, 2 meses, 2 semanas, que fue en esencia lo que dio origen al propio experimento. En tanto que 2 más 2, pues también es 4, ¿no? Repetido, lo tenemos esto repetido 3 veces, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente una confirmación fenoménica directa mediante observación inmediata de la lógica de la sincronicidad tal y como es trabajada por Jung o por autores más recientes como Roderick Mayne. Es decir, este evento representa en sí mismo un primer eco estructurado y significativo del propio ritual que se llevó a cabo, ¿no? Días después de este ritual, la validación trascendió el plano de lo numérico para manifestarse en un nivel mucho más simbólico en el sentido de narrativo. En una reunión que tengo con compañeros, amigos del posgrado, un amigo que no conocía nada de este experimento, ni de los símbolos, ni del ritual, ni de los glitches y demás, relata a manera de una anécdota personal, una historia que le ocurrió, y la trama de su historia coincidía exactamente con una precisión estructural milimétrica asombrosa con el nudo narrativo central del guión que estábamos trabajando, del guión cinematográfico. ¿Y qué les dije hace un momento, no? O sea, la portada del guión lo había introducido como una variable de control, digamos, durante este experimento, ¿no? Una variable de control, un elemento, una variable que se introduce para evitar sesgos de confirmación, para medir realmente la efectividad, para comprobar y validar la efectividad del ritual, del experimento, ¿no? Viéndolo desde una perspectiva más de método científico. En el caso de la magia, bueno, lo que se invoca durante el ritual es nuestro punto de referencia, es nuestra unidad de medida para determinar si el trabajo mágico está llevándose a cabo bien o mal. Y esto es muy importante porque evita que caigamos en sesgos, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchas personas tienen esta cosa de voltear a ver el reloj y, ok, son las 9:09, son las 11:11, son las 3:33 y eso está súper bien. Pero más allá del hecho de indicarte un fenómeno aislado, ¿qué te está diciendo que veas 11:11? ¿Qué te está diciendo que veas 3:33? A veces, al usar estos sistemas oraculares generales como el tarot, las runas, es decir, elementos simbólicos que contienen un significado general, universal, son muy valiosos porque te están hablando de arquetipos que están presentes en todos. Pero la limitante que tiene esto es que justamente requiere más trabajo a nivel individual tratar de generar una interpretación de significado, en tratar de darle sentido a qué es lo que significa esta cuestión en términos mucho más particulares, ¿no? En términos de grandes arquetipos universales son súper valiosas, pero en términos hiperindividuales, un arcano mayor no te sirve en el tarot. Tienes que irte a un arcano menor, por ejemplo, para trabajar cuestiones más terrenales, ¿no? Entonces, de la misma forma, un 11:11 o un 4:4, ¿no? Pues cuando pasó esto del 4:4, buscaba en internet y todo lo que encontraba eran mensajes de los ángeles, ¿no? Los ángeles se quieren comunicar, ok, eso está muy bien, pero eso no me dice mayor cosa, no me dice qué es lo que quiere comunicar el ángel, por decirlo de alguna manera. Entonces, a lo que trato de llegar con todo esto es que
lo importante no es ver 3-3 o 3-33 o 11-11, sino analizar la secuencia completa de los diferentes eventos en los que he visto 3:33, 11:11. ¿Cuándo fue la última vez que vi 11:11? La última vez que vi 11:11 fue antes de un accidente, o la última vez que vi 11:11 fue antes de conocer a una persona muy importante en mi vida, o lo que sea. Este tipo de detalles, ahí es donde el 11:11 va a tener validez, va a tener significado, y no verlo como una cuestión de estar volteando a cada rato al reloj o a la computadora para ver la hora, porque claro, ahí pueden entrar cuestiones del inconsciente o del subconsciente más bien, que estarían quizá empujándonos para tratar de ver lo que queremos ver, ¿no? El subconsciente tiene una capacidad asombrosa para medir el tiempo de una manera obviamente no consciente, y por lo tanto podremos estarnos autoengañando todo el tiempo. Y esa es una cuestión muy, muy, muy importante en términos de la variable de control. ¿Por qué? Porque la variable de control, al momento en el que la introducimos, lo que ocurra después en la realidad va a estar supeditado a lo que esa propia variable está mostrando en sí misma. Es decir, si mi amigo hubiera llegado y no hubiera contado una historia que era idéntica a la del guión que estábamos trabajando, cuya portada del libro fue una de las variables que premeditadamente introduje en el ritual. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba con la cabeza pensando en el guión y todo giraba en torno al guión, y de hecho habíamos tenido una reunión con el productor que está trabajando con nosotros en esto, y justo nos había mandado a corregir así de, no, pues aquí en el tercer acto y demás hay un momento que no está muy sólido a nivel narrativo y demás. Y bueno, ese momento en donde nos habían mandado a trabajar, la historia específica que el personaje estaba teniendo en ese momento es la misma historia que la persona que llega a vernos comenta, ¿no? Era exactamente la parte en donde existía la cuestión a trabajar, y aparte es en el mismo proyecto, el guión, cuya portada del libro que estamos usando como base, ¿no? Que era la portada de un libro de Blake Snyder que se llama Save the Cat, Salva al Gato, que tiene un gatito en la portada. Ese libro, que es básicamente una fórmula de guionismo, pues regresa manifestado en la realidad a través de la anécdota de este amigo, que cuenta algo idéntico a lo que le pasaba al personaje en la película. Igual que lo del 444. Hacemos el ritual a las 4:04 y este amigo me manda el ticket con 444. Y un fun fact, ¿no? Un dato curioso. Les comentaba en el episodio anterior que hice esta cuestión de la app que tiene un ligero desfase con respecto a mi cálculo manual, ¿no? Mi cálculo manual me arrojó, al momento de sumar 50 horas con 2 minutos al 11 de febrero de 2024 a las 2:02 de la mañana, me daba 13 de febrero de 2024 a las 4:04 de la mañana. Sin embargo, al hacer esa misma operatoria dentro de la app, lo que obtengo es 13 de febrero a las 4:39 de la mañana. Ahora, esto es porque es interesante, porque 4:39 de la mañana está muy cerca de 4:44 de la mañana, que hubiera sido algo brutal, porque 4:44 es exactamente lo que mi amigo me manda en el ticket de su negocio. Entonces, si eso no les parece asombroso, no sé qué pueda ser realmente asombroso, ¿no? Es decir, lo que trato de transmitir con todo esto es que la variable que se introduce es el elemento que nos va a permitir discernir si el ritual tuvo efectividad o no. En este caso del guión, ¿no? Y de la anécdota de mi amigo, no se trató de una repetición literal de su historia, sino una réplica estructural del arquetipo, porque lo que le ocurre a mi amigo es lo que le ocurre al personaje. Y esta manifestación, como les decía, pues fue básicamente interpretada de mi parte como un retorno afirmativo, codificado por parte de la realidad, por parte del sistema, sugiriendo que el sistema simbólico no se limita a repetir el input de manera idéntica. Es decir, no es como que yo me iba a encontrar el libro de guionismo después en la calle, sino que es una actualización fenoménica del propio núcleo simbólico que contiene el elemento que es insertado como variable de control durante el ritual. Ahora bien, más cosas, ¿no? Hay una validación inmediata, que son estas que acabo de comentar, el 4:4, un poquito más separado lo del guión, ¿no? Pero hay otras que son aún más extensas, ¿no?
sin ir más lejos, un análisis posterior de la secuencia de eventos que reveló este experimento inicial mostró que toda esta secuencia estaba inscrita dentro de una, podríamos llamar, metaestructura, de una estructura de estructuras, algo mayor. Es decir, descubrimos que había un patrón 369 dentro del propio patrón 222. Es decir, porque se puede quedar medio ambiguo, ¿no? Hubo todo un proceso de 9 meses en donde tenemos vértices o puntos de gnosis que funcionaron como estos momentos estratégicos para la intervención. Fueron momentos de rituales, ¿no? Esta matriz temporal ocupa en su conjunto 9 meses. Sin embargo, el número 6, los 6 primeros meses corresponden a un intervalo que hubo precisamente de 6 meses entre lo que en la imagen pueden ver como el vértice 1, V1, que es el primer momento ritual que acabo de comentar, y lo que hubo después, ¿no? El 3 es la segunda fase, que nos habla de un intervalo de 3 meses que hubo entre el vértice secundario, es decir, el segundo ritual, hasta el vértice terciario, el V3, que es el tercer ritual, momento de gnosis en realidad. El 9 representa la duración completa que tuvo este ciclo. Entonces tenemos un ciclo total de 9 meses en donde tenemos un momento de 6 meses y un momento de la mitad del propio tamaño de 3 meses. Es un comportamiento totalmente fractal. Además, el 369 seguro les recuerda las teorías vibratorias de Nikola Tesla, ¿no? Entonces, todas estas son comprobaciones de elementos fractales. Fractales primarios, como el 222, o estos digamos, entornos resonantes secundarios dentro de los cuales se inscribe la propia secuencia primaria, como podría ser este 369, ¿no? Y básicamente todo esto lo comento no como anécdota, sino como una idea de comentarles que estos glitches se expanden en el tiempo, ¿no? A través de armónicos, podríamos llamarle, de largo plazo, y no solamente como experiencias cortas o inmediatas, ¿no? Ahora bien, quisiera hacer un poquito de hincapié pues en este aspecto, ¿no? Que estamos hablando, que es paradójicamente el aspecto quizá más práctico y también el más humano del glitch hacking, que es cómo trabajar precisamente con estos diferentes formas en las que la secuencia de glitch se puede manifestar, ¿no? Es decir, cómo las agrupamos, cómo las ritualizamos, cómo la validamos, ¿no? Y uno de los primeros desafíos que encontramos en este aspecto es básicamente el de ubicar el hilo conductor entre las múltiples sincronicidades que se nos presentan en la vida cotidiana. En un principio yo les sugeriría trabajar con las fechas que tengan, ¿no? Pero más adelante uno puede darse cuenta de que algunas sincronicidades, si bien pueden parecer algunas dispersas y que hablan de temas distintos o que ocurren en entornos diferentes o que simplemente nos cuesta identificar un patrón claro, vamos a darnos cuenta que hay otro tipo también de glitches que cuando los observamos detenidamente nos damos cuenta de que podemos empezar a agruparlos temáticamente o conceptualmente mediante comunes denominadores, elementos en común que hay entre diferentes tipos de glitches, ¿no? Por ejemplo, alguien podría encontrar que varias de estas experiencias giran en torno a, voy a inventármelo, por ejemplo, símbolos prehispánicos o elementos de la naturaleza, sincronicidades, glitches que solo hablan del agua o de la tierra o del fuego o que comparten y que se relacionan a través de un objeto o de un concepto en común. Un teléfono, ¿no? Una canción, un lugar específico. Estas agrupaciones conceptuales, agrupaciones temáticas, básicamente lo que hacen es permitirnos crear líneas de sincronicidad con las que podemos trabajar, ¿no? Como diferentes hilos que entretejidos conforman una misma prenda. La prenda en este caso sería el entramado fractal del tiempo que nos une. No obstante, digamos que también hay sincronicidades que, como les decía, no logran conectarse a un tema claro. Y eso está bien porque parte del trabajo es aprender precisamente a discernir cuáles líneas son más sólidas y las que nos quedan más oscuras o ambiguas pueden ser ruido, pueden ser señales menos relevantes, pero si no podemos detectar el patrón en común, tampoco nos sirven tanto porque suelen ser más débiles. En cambio, cuando tenemos muy claro
el concepto o el eje fundamental en torno al cual gira toda una secuencia de eventos, de sincronicidades, de glitches y demás. Y tenemos muy claro cuándo ocurrieron, tenemos muy clara la trayectoria, tenemos muy claro de qué trató cada evento e incluso quizá un aprendizaje personal de cada una de estas líneas. Esas líneas son las que son más poderosas para trabajar porque eh, justo está algo que vamos a hablar en un momento que tiene que ver con cuánta energía mueve un glitch. Los glitches que más energía mueven son los glitches con los que más tenemos que operar, porque eso es precisamente el combustible que va a provocar que la validación se lleve a cabo, que haya un retorno, que haya una señal de confirmación por parte de la realidad. En cambio, glitches menores, no sé, por ejemplo, yo tengo las fechas en donde el último mes he visto 11:11 en mi reloj. Ok, ¿cuánta energía movió en ti ver 11:11 en el reloj, ¿no? Puede que haya movido energía, ¿no? En el sentido de, wow, qué casualidad de estar viendo 11:11 a cada rato, pero no va a ser la misma energía a que si las fechas con las que estás trabajando fueron de una vez que viste un ovni, otra vez que viste un fantasma y otra vez que tuviste una experiencia en el astral, ¿no? Estoy aventando 3 experiencias súper locas que con suerte le pasan a alguien una vez en la vida, pero supongamos que a ti te pasaron el mes pasado. Entonces, si tienes las 3 fechas del mes pasado en las que tuviste esas 3 experiencias glitches y trabajas sobre esa secuencia y sobre esa trayectoria, el efecto que se va a obtener es mucho más poderoso a trabajar con 3 fechas en donde viste 11:11 en el reloj. Creo que la idea se logra transmitir con claridad, ¿no? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es organizarnos y registrar todos los eventos que nos ocurran de este tipo en hojas de cálculo, en una libreta, en lápiz y papel, o usando la app de las que les he comentado. Luego, si somos capaces de identificar conceptualmente las diferentes líneas de glitches, pues podemos empezar a diseñar rituales específicos que incluyan objetos, símbolos, elementos que representen cada uno de los glitches, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si una línea contiene 3 sincronicidades, 3 glitches vinculados no sé, algo que me pasó con perros, bueno, entonces el elemento perro, un pequeño muñeco, por ejemplo, un sticker, lo que sea, puede estar incorporado a el ritual que corresponda a esa línea en específico. Además de eso, que sería, bueno, además de agregar un elemento que fue un común denominador a lo largo de toda esta secuencia, también introducimos lo que les comentaba antes, una variable de control, un elemento que desde una perspectiva mágica puede ser algo que queremos atraer, algo que queremos potenciar o incluso algo que queremos alejar. El ritual es mucho más que un acto simbólico, es un proceso, digamos, donde activamos a partir de la energía, es decir, a partir de la emoción, ¿no? De la emoción que tuvo cada sincronicidad, activamos el conjunto, ¿no? Activamos la realidad por completo. Entonces nos detenemos, como les decía, en cada uno de estos momentos durante el ritual a revivir el impacto que tuvo en nosotros, a sentir la emoción que generó y de esa manera servimos como una especie de puente, como una especie de cable que transmite y reproduce la energía original. De esta manera, como les decía, la realidad pareciera que reconoce nuestra intención y, al menos desde una perspectiva de observación, puedo decir que su respuesta va acorde a eso, ¿no? Lo ideal es que también tengamos muy bien trabajado lo que se debe hacer durante el momento de gnosis. El momento de gnosis, el momento en el que nos damos cuenta que estamos en una secuencia de glitches, ¿no? Y cuando este momento se presenta, inmediatamente después hay que hacer el cálculo matemático, porque mientras más próximos estemos al momento de gnosis, más precisa tiende a ser la predicción y la efectividad del ritual. Es decir, en otras palabras, se recomienda básicamente realizar el cálculo con la aplicación o manualmente
el mismo día, al momento en el que detectamos que estamos en un momento de hipnosis. De hecho, eso es lo que lo constituye como momento de hipnosis, ¿no? Si dejamos que pase el tiempo y después hacemos el cálculo, nos podemos encontrar ante la sorpresa de que el momento de predicción ritual ya pasó, ¿no? Entonces, los rituales, una vez que tenemos trabajado el momento de hipnosis y que hicimos este cálculo, los rituales pueden incorporar nuevos símbolos, puede eliminar símbolos, pueden adaptarse mediante prueba y error, pero la parte del momento de hipnosis sí tiene que ser justamente realizada en cuanto ocurre el fenómeno, ¿no? A veces incluso el ritual puede darse de manera inconsciente o estar reflejado en acciones cotidianas. Cuando, por ejemplo, no hacemos el ritual. A mí me llegó a pasar, ¿no? De saber que yo tenía que hacer un ritual X día, X hora, ¿no? Y por distraído no lo hice, por más de que puse una alarma, no sonó, no estaba yo ahí, etcétera. Y en la noche me acuerdo de que ese día a tal hora tocaba hacer un ritual y me pongo a tratar de recordar qué era lo que estaba yo haciendo a la hora que se supone que tocaría hacer el ritual. Y descubrí que aquí sirve mucho irse a los historiales del navegador o a la información en general que uno pueda obtener en la computadora o en el teléfono, porque ahí queda registrado todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces me fui a la computadora y descubrí que a la hora que tendría que estar haciendo el ritual, estaba trabajando en una hoja de Excel anotando todos los glitches que había tenido. Entonces es como que aún sin hacer el ritual, ese acto de no hacerlo fue una validación de la secuencia de glitches, porque el hecho de que yo esté haciendo un trabajo sin pensar específicamente en el ritual, el hecho de estar haciendo un trabajo que tenía que ver con calcular la secuencia de glitches, es casi como si mi mente inconsciente estuviera haciendo el ritual. Mi mente consciente haciendo el ritual habría sido yo con los elementos de la secuencia de glitches haciendo el trabajo ceremonial mágico en sí. Y el hecho de no hacer ese trabajo, pero estar a la hora que tendría que estarlo haciendo, trabajando en una hoja de Excel, sacando esos mismos cálculos, básicamente es una manera de comprobar que la hipótesis es correcta, porque quiere decir que el ritual es la parte consciente de decirle a la realidad, me estoy dando cuenta de esta secuencia repetitiva de fenómenos y de eventos y estoy tratando de incidir y de intervenir en la próxima manifestación a través de este acto, pero el hecho de no llevar a cabo ese ritual y que de todos modos estés trabajando en lo mismo en lo que estarías haciendo si estuvieras haciendo el ritual, solo que de manera inconsciente en lugar de consciente, básicamente confirma la hipótesis de que entonces había una cierta, voy a usar esta palabra que más adelante va a tener mucha importancia, un cierto predeterminismo operando sobre el hecho de que yo iba a estar trabajando con glitches ese día, a esa hora. La única diferencia es que podría estar trabajando con eso de manera inconsciente, trabajándolo, por ejemplo, en una hoja de Excel, sin recordar que en ese momento, a esa hora, tendría yo que estar haciendo un ritual, o podría haber sido realizado de manera consciente, haciendo un ritual en el cual, de todos modos, estaría trabajando con esa misma secuencia de glitches. Es como, no puedes escapar. Esa es un poco la idea. No puedes escapar de lo que tendría que haber estado ocurriendo a esa hora, en ese momento. Lo que sí es que puedes elegir la modalidad o la configuración en la cual te vas tú a relacionar con ese momento en particular, ¿no? Y esto es digamos, un parteaguas, porque bueno, básicamente esta idea resulta ser algo fundamental, ¿no? La idea de que el reconocimiento del impacto emocional que tiene el glitch en cada uno de nosotros va a ser determinante en cómo vamos a poder operar con ese mismo glitch. No todos los glitches tienen la misma energía, como les decía, el 11-11 o una abducción extraterrestre. Aquellas que mueven más emociones, yo les llamo de alto impacto, ¿no? Sea alegría, pero también miedo, pero también asombro, pero también angustia, bueno, son las que van a tener, en pocas palabras, mayor probabilidad de ser, de merecer nuestra atención y de ser más efectivas cuando son insertadas dentro de un trabajo mágico ritual, ¿no? Durante esta rememoración que yo les comentaba, es importante, pues, justo conectar con la emoción original que tuvo cada glitch para retransmitir y a la vez amplificar la fuerza que pueda tener el ritual.
Finalmente, aquí también es importante mencionar que la comunidad juega un papel esencial, ¿no? Porque conforme te empieces a relacionar con otras personas que practiquen glitch hacking y compartan resultados, compartan, puede ser por ejemplo, fechas o experiencias u observaciones derivadas de esas experiencias, no solo estamos, digamos, fortaleciendo el campo de estudio como campo en sí, sino creando también avances metodológicos, creando una red de apoyo a nivel colectivo, un aprendizaje también a nivel colectivo, una evolución conjunta, ¿no? Para esta disciplina que pues es algo emergente, ¿no? Así, así es como más o menos trato de vincular, si es que me salió bien, toda esta parte ritual con la parte matemática, con la parte de la observación empírica para tratar de formar un círculo, pero en lugar de que sea un círculo vicioso, un círculo virtuoso donde la experiencia humana, el símbolo y la estructura que pueda tener la temporalidad fractal, el tiempo fractal, se puedan entrelazar para finalmente abrir nuevas formas para comprender y operar ante la realidad, ¿no? Que es de lo que se trata todo esto. Así que bueno, saltando a otra parte de lo que es importante también discutir con este tema, sería o tendría mucho que ver con el contexto filosófico que circunda todo el tema, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, evidencias, ¿no? de la práctica del glitch hacking, pero también considero importante pues, profundizar en, en el background, ¿no? Filosófico que lo vuelve tan fascinante a la vez que complejo, ¿no? Y creo que la dicotomía filosófica central que encontramos aquí y que se relaciona mucho con lo que hablábamos hace un momento cuando les explicaba esta cuestión de, bueno, pareciera que yo estaba destinado a que ese día, a esa hora, estuviera hablando de glitches, sin importar si era inconscientemente escribiendo en una hoja de Excel los días, fechas y horas, o si estaba llevando a cabo un ritual de manera más consciente, ¿no? Bueno, esa cuestión de, bueno, es que al parecer si era consciente iba a estar haciendo un ritual sobre eso, si era inconsciente iba a estar hablando de eso, pero sin, valga la redundancia, sin ser consciente de la situación. Ese dilema es básicamente el dilema que se nos presenta cuando analizamos el tema del libre albedrío versus el predeterminismo o determinismo, ¿no? Que es básicamente parte de del dilema filosófico que rodea el glitch hacking, ¿no? Desde hace siglos la humanidad se ha preguntado, ¿no? Somos agentes libres, somos personas capaces de decidir y alterar el curso de nuestra vida, del mundo, de la historia, etcétera, o estamos inmersos en una cadena causal inquebrantable, inexorable, en donde todo está predeterminado, en donde nuestras decisiones son ilusiones de decisión más que decisión, ¿no? Y el glitch hacking, pues justo como les decía a través de este ejemplo, nos pone en medio de este debate, ¿no? Por un lado, observamos un universo que, pues sí, funciona como un sistema fractal que reproduce eventos, experiencias fractálicamente, ¿no? Con una programación, con un patrón en su programación. Por ende, podríamos decir que es un sistema que se rige a través de conservación de energía, economía de la energía, ¿no? Un sistema en donde podemos intervenir esta programación, ¿no? Y esta programación provocaría una reconfiguración arbitraria, ¿no? Es decir, no estaba... es decir, al yo introducir el libro de guionismo en el ritual, estoy generando una reconfiguración que va a generar, esa es una manera de verlo, también hay otras maneras de verlo que ahora exploraremos, pero va a generar que un amigo llegue y me cuente una historia que tiene que ver con el personaje del guión que está evocado a través de la portada del libro de guionismo que estoy introduciendo como variable de control durante el ritual. Entonces, se está generando una reconfiguración a partir de mi intervención, con lo cual estaríamos aquí apostando por la perspectiva de libre albedrío. Hay un gasto energético, ¿no? Hay una cierta, como mencionaba, reconfiguración de lo que el sistema va a regresar como feedback, pero si lo pensamos más detenidamente, esto a su vez implicaría un fuerte gasto energético, una inestabilidad, digamos, para el sistema. Así es como surge, digamos, la otra hipótesis que es la del predeterminismo, la del determinismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si lo pensamos, el universo tiene una cierta economía de la energía. No
genera energía a lo tonto, sin ningún fundamento. Es más, la energía se supone que no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, si el universo tuviera que estar haciendo reajustes continuos y permanentes cada vez que hacemos glitch hacking, no sé, no me parece que esa sea una forma o una vía muy lógica, racional hasta en el sentido de racionar, ¿no? Como de distribuir los diferentes componentes de los elementos que conforman el sistema o la realidad en este caso, ¿no? Y por ende es que hay otra perspectiva, hay otra manera de ver el mismo fenómeno, ¿no? Y justo en ese contexto es que aparece esta noción de determinismo que les comentaba recién, ¿no? El determinismo es una consecuencia lógica y necesaria de la perspectiva anterior. Y en el determinismo cada evento tiene una causa, ¿no? Y cada evento se enlaza en una red continua que tiene su origen, si nos vamos atrás en el tiempo, pues al inicio del tiempo, básicamente al Big Bang, ¿no? Y en ese sentido, digamos que lo importante sería reconocer que la agencia del hackeador de glitches, del operador, es que no somos ni 100% libres, pero tampoco somos simples marionetas. ¿A qué me refiero? A que para que el glitch hacking pueda ocurrir, uno tiene que atravesar este debate filosófico. Es decir, yo estoy interviniendo en la realidad y estoy hackeando el glitch y estoy generando un glitch nuevo. Ok, ahí estoy tomando partido por el libre albedrío. Yo soy capaz de hackear la realidad, ¿no? La otra perspectiva sería, yo nunca hackeé nada. Ya estaba determinado que me diera cuenta del patrón, ya estaba determinado que calculara la trayectoria, ya estaba determinado que hiciera un ritual, ya estaba determinado que en el ritual mi variable de control iba a ser un libro de guionismo, ya estaba determinado en el ritual que se llevara a cabo a las 4:04. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado que mi amigo me mandara el ticket con el 444, pero también ya estaba determinado que mi amigo llegara y me contara la historia del personaje que tiene que ver con el guión que estamos desarrollando. Y bajo esa lógica, la economía de energía tiene todo el sentido del mundo. En realidad, nunca hubo glitch hacking, nunca hubo intervención de la realidad. Todo estaba determinado desde un principio y es una idea horriblemente pesimista porque al parecer hace eso, ¿no? Nos vuelve marionetas, nos vuelve objetos a la deriva un poco. Y si caemos en esa vía, bueno, es muy probable que nos volvamos nihilistas, ¿no? Nos volvamos extremadamente pesimistas y que, por decirlo de alguna manera, o sea, y que caigamos en cuestiones tales como, ¿para qué me levanto si de todos modos me tengo que acostar? ¿Para qué como si de todos modos me va a dar hambre? ¿Para qué no sé, o sea, ¿para qué vivo si de todos modos voy a morir? Si lo llevamos a su vertiente más radical. Entonces, puede ser una trampa la vía del determinismo en ese sentido, ¿no? Por ese lado. Pero de igual forma, la vía del libre albedrío también podría hacernos llegar a creer que somos 100% libres y que estamos tomando las decisiones todo el tiempo y que estamos interviniendo y hackeando la realidad y que somos hackers de la realidad. Y si bien glitch hacking es el nombre con el que he bautizado todo esto, para llevar a cabo el glitch hacking, paradójicamente, uno tiene que atravesar este debate entre ambas, esta dialéctica entre ambas formas de concebir la realidad, como libre albedrío o como determinismo. ¿Por qué? Porque un poco Carl Jung tenía esa frase, ¿no? De no me importa si Dios existe o no existe, tengo que actuar como si Dios existiera, ¿no? Y es un poco esa misma lógica, no importa si el libre albedrío existe o no existe, tenemos que actuar como si tuviéramos el libre albedrío para que pueda funcionar el glitch hacking, aun y cuando es probable que desde una perspectiva profunda y filosóficamente hablando, el glitch hacking no sea quizá el mejor término, porque quizá no estamos hackeando ningún glitch, quizá estaba determinado que se hackeara ese glitch, pero tenemos que actuar como si pudiéramos hackear el glitch para que la intervención del glitch pueda ser efectiva, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una encrucijada, ¿no? Y por eso es que les decía, no podemos ver cómo
no podemos vernos como seres con un total y absoluto libre albedrío, pero tampoco como simples marionetas, ¿no? En el mejor de los casos estamos situados en un entramado espacio-temporal de conciencia y de energía, espacio, tiempo, conciencia y energía, en donde la causalidad no anula la posibilidad de influencia consciente, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro. Ni el acto ritual rompe la coherencia del sistema, aunque pareciera que sí, y aunque la evidencia nos regresa a la idea de que sí. Este delicado equilibrio, si se dan cuenta, es básicamente la zona liminal entre el destino y la libertad, ¿no? Es el punto, es el ojo del huracán en donde somos capaces de ejercer nuestra acción con efectividad, con eficacia, pero al mismo tiempo con prudencia y con sabiduría, ¿no? Así que bueno, quizá tendríamos que poner énfasis en algunas pistas a nivel cultural de donde podamos aprender sobre este dilema para atravesarlo y poder enriquecernos de eso, ¿no? Y creo que uno de los mejores ejemplos nos lo da una serie de televisión que se llama Debs, D-E-V-S, y Debs nos ofrece una provocativa reinterpretación de este mismo dilema filosófico, ¿no? Imaginen, ¿no?, que este universo no es solo un espacio físico, sino también un sistema computacional determinista, como lo que veíamos en el primer episodio cuando hablábamos de teoría de simulación. Y este sistema calcula con precisión absoluta cada estado posible de la materia, ¿no? Cada variable, cada decisión. Y en esta serie, los científicos que trabajan en el proyecto DEPS, en un sistema que precisamente sea capaz de hacer todos estos cálculos, saben que la realidad está predeterminada. De hecho, tienen una regla, ¿no?, escrita, que es que ellos no pueden mirar hacia el futuro, porque esta prohibición de ver hacia el futuro funciona como una especie de candado epistemológico, ¿no? Una barrera en la manera en la que se gestiona el conocimiento, que de alguna manera protege la causalidad de los eventos y evita que se generen paradojas o rupturas en la secuencia temporal, ¿no? Hay un peligro implícito en el acto de ver el futuro. En esencia, el observador, por lo tanto, debería limitar su conocimiento del futuro para no alterar la integridad del sistema como su conjunto, ¿no? Como conjunto. Pero esta misma serie también nos muestra la otra cara de la moneda, la idea de que la conciencia no es un observador pasivo, sino que todo lo contrario, es un elemento, ¿no?, un actor activo capaz de percibir, interpretar, modular, dar sentido a la experiencia en la realidad perceptual sin romper necesariamente el determinismo que gobierna esta realidad simulada, ¿no? Este concepto, esta idea conecta directamente con lo que hemos estado hablando, con el rol que tiene el operador en el glitch hacking, ¿no?, donde no somos meros espectadores de la realidad, sino agentes intencionales que la afectan, pero esta afectación debe de sostenerse en un punto de equilibrio tal que no rompa el equilibrio que la sostiene, ¿no? Para ilustrar esta idea, les voy a compartir un fragmento de esta serie. Esperamos que YouTube no lo baje el video, ¿no? Pero bueno, en esta escena los científicos, bueno, hablan de muchos de estos temas que hemos estado hablando y pongan especial atención a cómo en estos diálogos se refleja precisamente esta tensión entre libertad y destino, entre libre albedrío y determinismo, y el peso, por tanto, que implica el hecho de operar con conciencia dentro de un universo programado bajo estos principios, ¿no? O al menos entre este dilema filosófico. Everett, whose interpretation states that there is no change to the superposition of the humble quantum particle. Rather, there is a change to the entire universe. It states that the macroscopic superposition exists. And just so we're all clear what that means, it means the universe is constantly splitting, like the trunk and branches and twigs of an infinitely large tree. And on that tree, all possible worlds will exist. All possible events will happen, all histories and all futures, a near infinite number of times. It's deterministic, it's supported by the math, and it's supported by the experiment. But it's not supported by the real world. Why did the pen roll across the table? You pushed it. Why did I push it?
I'm guessing to make a point. That's a reason. It's why the pen rolled across the table. You blinked. What? Why did you just blink? Your eyes were dry. Or you were nervous. Does anything ever happen without a reason? There must be some events. Random events. Name a random event. Take a moment, think about it. And then name one. A coin flip. A coin flip is not a random event. It's a complex event. How hard was the coin flipped? What was the weight of the coin? The air resistance? The temperature of the room? The angle it landed on the table? Okay, not a coin flip. But some things are random. Then name one. Selection. Selection of what? Selecting from things that are all the same. What things are all the same? Objects. Identical copies of a book at a bookstore. You chose the one beneath the top of the pile because it had been handled less. Meteors landing. Roulette wheels spinning. Misfortunes suffered. They can all be unraveled. You can't name a random event because there are no random events. You ask, what is Devs? This is Devs. This is the only principle you need to understand. Nothing ever happens without a reason. Everything was determined by something prior. That's it. Now, take a computer. Give it all the data that can exist about this pen rolling across the table. Its trajectory, velocity, mass of its component parts, atomic structure. What can the computer now tell you? It can tell you how hard the pen was pushed, and it can tell you when the pen will stop rolling. The computer can see backwards. The computer can see forwards. Now do that with everything. Not just the pen. This is what Devs makes. Yes. A film of your daughter. It's not a film, Lily. Determinism may be strange, but it's also beautiful. A small piece of information provides all information. The state of every particle is related to the state of the particles around it. Understand the state of one, understand the state of the other. You keep going, know the state of everything. It's impossible. It's not a film of Amaya. It is Amaya. She's alive. But she's not alive. She's a computer simulation. Explain the difference. She's going through fixed motions. As are you, as am I, as is everything else.
Una cuestión súper interesante que aparece aquí y que también se refleja en la serie de Epps es cómo reconciliar precisamente este dilema entre determinismo y nuestra libertad, ¿no? El determinismo estricto y nuestra experiencia de libertad. Y bueno, aquí es donde entra en juego una hipótesis muy sonada, que es la hipótesis de los universos paralelos. De hecho, esta hipótesis, también conocida como la interpretación de Everett, desarrollada por Everett, físico cuántico, propone que en lugar de existir una sola línea temporal fija, pues el universo se estaría ramificando en múltiples realidades simultáneamente, ¿no? Donde cada decisión crea bifurcaciones. En un universo paralelo hay un Ibra vestido de blanco dando esta charla, por decirlo así, ¿no? Entonces todas estas múltiples realidades coexisten. Y desde esta perspectiva, aunque cada línea temporal sea, digamos, estrictamente determinista, pues la conciencia puede elegir experimentar una de muchas posibles ramificaciones. Esto es interesante porque justamente la teoría del universo paralelo surge como una respuesta ante la inviabilidad que algunos físicos encontraban con respecto a la interpretación de Copenhague, ¿no? En la física cuántica, que es esta idea de la conciencia como, o el llamado efecto observador, ¿no? La idea de que la conciencia o un instrumento de medición que observe el fenómeno puede de alguna manera causar lo que los físicos llaman el colapso de función de onda, ¿no? Esta idea de si el electrón se manifiesta de manera corpórea, ¿no? De manera material, en forma de partícula, o si se manifiesta el electrón en forma de una onda. Lo que Schrödinger trataba de postular con esta idea del gato de Schrödinger. El gato no está ni vivo ni muerto hasta que se observa dentro de la caja. Es básicamente la idea que antecede el colapso de función de onda. Es hasta que se observa dentro de la caja que la onda colapsa en gato vivo o en gato muerto, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Schrödinger. Entonces, justamente la idea del universo paralelo se introduce como una manera de decir, bueno, no es que se cree, no es que la conciencia esté determinando si el electrón es partícula o si el electrón es una onda, sino que tanto la onda como el electrón coexisten en diferentes universos, y esa sería la razón por la cual la teoría del universo paralelo es como una especie de contraargumento a la idea de la interpretación de Copenhague, a la idea de la conciencia como agente detonador del colapso de función de onda, ¿no? En ese sentido, digamos que el hecho de profundizar en este dilema otorga un espacio para la agencia relativa. Es decir, no somos completamente libres en un universo único, pero sí que podemos navegar y manifestar libre albedrío dentro de las múltiples posibilidades coexistentes. Entonces, si bien no es un solo camino, las carreteras ya existen, pero son muchas, y eso brinda una cierta flexibilidad, ¿no? Para el glitch hacking esto resulta ser fundamental. ¿Por qué? Porque si el tiempo es un entramado fractal con múltiples líneas temporales, el operador no actúa únicamente sobre una realidad rígida, sino que interviene en una red dinámica de múltiples realidades. Es más, no solo múltiples realidades en el sentido de que ya existan, sino también potenciales realidades en el sentido de que son vías posibles a ser desarrolladas, ¿no? Y de esta manera el operador podría ser capaz de modificar una línea temporal específica mediante rituales e intervenciones simbólicas sin que ello rompa la integridad del sistema mayor que tiene en equilibrio al conjunto completo de realidades, ¿no? Esta, si bien es una libertad limitada, sí que es significativa, puesto que hace posible desde una perspectiva filosófica, digamos, la praxis del glitch hacking. O sea, el operador sería un navegante que explora y altera los caminos conforme los va explorando dentro de un mapa, que en este caso sería un mapa fractal del tiempo en lugar de ser un mapa espacial, siendo consciente de que cada acción está inserta en una multiplicidad de contextos y de consecuencias, y por ello es fundamental lo que por ejemplo Don Juan llamaba la impecabilidad. O sea,
la acción que se tiene que estar haciendo es la acción correcta. Y si la acción es la acción correcta tiene que estar siendo efectuada en el momento correcto. Y ahí es donde cobra sentido el por qué hicimos todo el cálculo de trayectoria previo, porque la idea es llegar al momento correcto, identificar el momento correcto, y una vez que tienes el momento correcto, hacer el acto correcto, hacer la acción correcta. De esa manera hay un equilibrio, incluso si lo queremos ver de manera más esotérica, hay un equilibrio karmático, ¿no? Y también hay un equilibrio en un sentido físico de las consecuencias producto de haber llevado a cabo, por ejemplo, el ritual en el contexto específico del glitch hacking, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta idea de agencia es una invitación a entender el libre albedrío no como una libertad absoluta, sino como una capacidad de elegir dentro de un sistema estructurado, pero cuya estructura es a su vez ramificada, hiperramificada, ¿no? Otro ejemplo que también está muy chido de comentar y que complementa perfecto con lo trabajado en Debs es lo que encontramos en un relato llamado, es una historia corta, es una historia de 3 páginas titulado Lo que se espera de nosotros. Es un cuento corto escrito por Ted Chiang, un escritor chino que es el autor del relato original sobre el que se basa la película Arrival de Denis Villeneuve. Esta peli que salió ya como en 2016, donde se habla de tiempo circular, donde se habla de la relación entre la conciencia y el lenguaje, inteligencias no humanas que visitan la Tierra, etc. Es una joya de película, por si no la han visto. Pero bueno, este autor tiene una antología, y hace poco un amigo me mostró le estaba yo contando sobre el glitch hacking y me pasó esta historia, ¿no? Lo que se espera de nosotros. Está dentro de una antología de cuentos de Ted Chiang. Y justo esta historia pues nos viene bastante bien porque junto con Debs también es de los mejores ejemplos que creo que podría mencionar para ilustrar esta tensión entre determinismo y libre albedrío, ¿no? Entonces, en esta historia lo que se nos muestra es un dispositivo, ¿no? Un dispositivo que le llaman el pronostic. Y este aparato parece sencillo, ¿no? Porque tiene un botón con una luz LED que tiene la particularidad de que destella, se enciende un segundo antes de que el usuario presione el botón. Entonces, es como que ya sabe lo que la persona va a apretar, ¿no? Entonces, en apariencia es como un pequeño juego, ¿no? Un juguete. Pero la dinámica que subyace a ese aparato desafía la causalidad lineal, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz anticipa la acción, con lo cual estás moviéndote por el tiempo, ¿no? Y sin importar cuánto las personas intenten burlar este sistema, esto sigue adivinando lo que va a ocurrir, entonces con lo cual demuestra que no hay libre albedrío, sino predeterminismo. La tecnología que hace posible este aparato es básicamente una especie de circuito que tiene un retraso negativo en el tiempo que envía señales al pasado, retrocausalidad, desafiando la secuencia tradicional de causa y efecto, básicamente, ¿no? Entonces los usuarios, las personas que usan el pronostic, tras la curiosidad inicial, enfrentan, o hay una especie de shock ontológico, donde se enfrentan ante la dura realidad de que no se puede alterar el orden previsto. Hagan lo que hagan, el pronostic siempre va a estar un paso adelante, ¿no? Y esto es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? Esta idea, esta comprensión del determinismo puede ser muy oscura en el sentido de que puede llevarnos fácilmente a un estado, como en los personajes de esta historia, que ahí les llaman mutismo asinético, ¿no? Que es como una especie de estado catatónico, ¿no? Donde la voluntad, la motivación, el sentido desaparece por completo, ¿no? Y aunque persista la motricidad básica, las personas quedan como atrapadas en un bucle, ¿no? Sin poder salir de ahí. Y este fenómeno que antes solo ocurría con daños cerebrales, producto de accidentes o tragedias, pues se convierte en una plaga cognitiva, evidenciando el impacto psicológico que puede tener el hecho de aceptar el determinismo absoluto como una filosofía de vida, ¿no? Y en esta historia los especialistas notan que no se trata de un daño físico per se, sino de una especie de bloqueo motivacional
que se provocaba por la internalización de esta ausencia, digamos, de libre albedrío, ¿no? Sin embargo, conforme la historia va llegando a su cierre, les digo, es un cuento súper corto, se concluye con una advertencia esencial para la supervivencia, ¿no? Y es esta cuestión de que es necesario fingir que poseemos libre albedrío, como lo que decía Jung de Dios, ¿no? Y esta ficción operativa, podremos llamarle, es vital para mantener la motivación, la acción y evidentemente la salud mental. Sin esta ilusión funcional, la parálisis existencial de un universo determinista sería inevitable. En el contexto del glitch hacking, esto podría ser representado de la manera en la que, al reconocer la estructura fractal y programada del tiempo y de la realidad, se nos exige al mismo tiempo mantener una ilusión funcional de libertad para poder intervenir activamente. O sea, de nada sirve decir, bueno, el glitch hacking no existe porque al final ya estaba determinado que yo hiciera o que yo experimentara esta escena, este evento anómalo. De nada sirve una filosofía así porque al adoptar esa manera nihilista de comprender el determinismo o al abrazar por absoluto sin ningún tipo de matiz el determinismo, entonces la capacidad de la energía que tendría que ser movida para lograr la capacidad de alterar una secuencia de eventos anómalos a través de un ritual, como todo lo que hemos estado hablando, se vería muy mermada esa capacidad. ¿Por qué? Porque en el fondo no estaríamos creyendo que somos capaces de generar esa alteración en la realidad. Se necesita este balance entre dejar que fluya el determinismo y atreverse a, de algún modo, posicionarse en un lugar en donde esté aceptada la capacidad o la idea de ser modificadores o alteradores de la realidad. Es como una especie de microengaño, una especie de mini ilusión, ¿no? No un engaño inocente, ¿no? Sino un engaño en el sentido de una herramienta pragmática que a la vez sostenga una ética que permita desarrollar con eficacia la intervención en el glitch, ¿no? Y esto, a su vez, al ser ético, conlleva responsabilidad. O sea, el operador debe actuar como un agente consciente que respete los límites estructurales de su glitch sin renunciar a la capacidad de agencia dentro del entramado. O sea, si yo estoy descubriendo la trayectoria de glitches, es, digamos, mi premio, usando esta palabra entre comillas, el ahora tener el derecho a introducir una variable de control. Y esa variable de control es a discreción del operador. O sea, esa variable de control, como les decía en el episodio anterior, me parece esta idea de puede servir para reforzar, para atraer, para eliminar, para bloquear, para potenciar, para catalizar ciertas cuestiones que al final del día son arbitrariedades que nosotros introducimos. Ahí está el factor libre albedrío. Aunque, claro, cuando el feedback de la realidad nos regrese eso, también va a surgir dentro de nosotros la interrogante de, bueno, entonces si la realidad ya lo iba a regresar, entonces nunca hubo libre albedrío mío al introducir esa variable de control. No obstante, si yo no creo que tengo libre albedrío, yo no me atrevería a introducir una variable de control y entonces cuando la realidad me regrese ese elemento me va a pasar por completo desapercibido. Ahí la paradoja, ¿no? Ahí la tensión entre realidad y apariencia, ¿no? Entre libertad y destino. Y ahí el eje central, pues, de la praxis del glitch hacking, al menos desde una perspectiva ético-filosófica, ¿no? En fin, digamos que este relato, ¿no? de Ted Chiang en conjunción con lo que nos muestra la serie Depths o con lo que vimos antes que nos mostraba Pi, Fading Chaos, convergen en el centro de este dilema, ¿no? Como les decía, el debate entre un universo estructurado, posiblemente determinista, como lo mostraban en Depths,
o la experiencia subjetiva de libertad y agencia que cuando se ve ausente causa todos estos destrozos mentales, como veíamos en el relato de Ted Chiang. Debs, por un lado, se presenta un universo en donde un sistema computacional absolutamente determinista es capaz de conocer y calcular cada estado de la materia, cada decisión, y en donde todo y absolutamente todo está calculado y predeterminado, ¿no? Y en donde los científicos que trabajan en el proyecto saben que todo está escrito y por eso tienen estrictas prohibiciones, ¿no? Como prohibido ver hacia el futuro para evitar romper pues esta cadena de causalidades, ¿no? Y provocar paradojas temporales y cosas por el estilo. Esta prohibición, ¿no? Que decíamos antes es una especie de candado, pues sí, es esencial puesto que busca mantener la integridad del sistema, pero al mismo tiempo plantea un límite ético y técnico para quienes operan en ese universo, ¿no? Por lo cual Debs también nos muestra el otro lado de la moneda, ¿no? Nos muestra que la conciencia, o sea, si se busca poner ese candado ante quienes operan en el universo es porque se sabe que la conciencia de quienes operan en ese universo también no es un simple observador, sino que es una interfaz, ¿no? Un elemento activo que afecta la propia experiencia, ¿no? Y que esto debe de ser ubicado en un punto en el que no se altere el determinismo subyacente a la estructura de la realidad. Es como una especie de libre albedrío controlado, ¿no? Y esta, digamos, representación de la conciencia como una interfaz activa, pero que al mismo tiempo respeta los límites causales, se asemeja mucho al papel que debemos de tener nosotros como operadores dentro del glitch hacking. Es decir, el operador no es, como lo hemos dicho ya 1000 veces, ¿no? No es un espectador, sino también es un agente activo. Pero al ser un agente activo, también eso implica no necesariamente destruir y ser un iconoclasta, digamos, de la realidad, sino también respetar las determinadas causalidades que rigen en la estructura que subyace a la propia realidad. Y esto solamente se logra con responsabilidad, ¿no? Responsabilidad como operar solo con líneas de glitches que son mías, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en realidad, esto no es muy diferente de la brujería. De hecho, la idea de hacer magia con letras y números es una de las características esenciales de la brujería. Y de hecho, bueno, de brujos con cierto nivel, ¿no? Hay brujos que se quedan como en los niveles más básicos, ¿no? Pero digamos que un buen brujo, alguien que utilice una determinada técnica para incidir en la realidad de otras personas, pues suele, por ejemplo, hacer robos de energía, ¿no? Y digamos que así como un brujo para hacerte, no sé, un amarre, ¿no? O un hechizo, una cuestión de estas, necesita elementos tales como conocer tu nombre o conocer tu fecha de nacimiento o tener una foto tuya para que funcione el trabajo mágico. Un brujo que trabaje con números puede, digamos que si conoce la línea de glitches de una persona, puede utilizar esos números para entrar en la vida de esa persona, para generarle un glitch a voluntad del brujo o para robar energía, ¿no? Entonces es muy importante que tengan cuidado al momento de compartir estos números con otras personas, sobre todo personas de ética dudosa, por ejemplo, ¿no? Puesto que podrían intentar hacer eso. Obviamente hay candados, hay protocolos de seguridad, hay un montón de cosas que se pueden hacer para bloquear a esas personas o para que el golpe se les regrese a esas personas, pero eso no lo vamos a abordar como tal aquí en el podcast, ¿no? Pero sí mencionarlo en el sentido de que por eso es importante que trabajar solamente con sus propios glitches. Y si se meten a trabajar con el glitch de otras personas, pues que sepan que no están siendo nada diferentes de la persona que mete una foto de alguien al congelador, ¿no? Para hacer alguna especie de hechizo o ese tipo de cuestiones. Entonces es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente un mago negro, un brujo, podría hacer rituales todas las noches, puesto que sabe que ese día, sin importar el momento, hora, minuto, segundo, alguien en el mundo está teniendo un glitch. Entonces, si yo sé que en todo momento hay alguien teniendo un glitch, puedo hacer un ritual en todo momento para tratar de meterme a la energía de ese glitch y tratar de, como decimos, ¿no? Jalar agua para nuestro molino o ese tipo de cuestiones. Entonces, hay que ser como un poquito cuidadosos con toda esa parte, ¿no?
Y eso implica forzosamente una consideración de la dimensión ética en la praxis del glitch hacking, ¿no? En ese sentido, pues, Debs, este relato, lo que se espera de nosotros de Ted Chiang, pues digamos que nos invitan a esta reconciliación, ¿no? entre determinismo y experiencia de libertad, ¿no? Y finalmente, ya para ir cerrando, pues solamente mencionaría que aunque cada universo sea determinista, ¿no?, que así parece ser, al menos la observación desde la perspectiva del glitch hacking así lo indica, la multiplicidad de líneas temporales que existen pues nos permite, en todo caso, elegir o le permite a nuestra conciencia elegir su tipo de experiencia, ¿no?, otorgando una relativa agencia, ¿no? Esto, digamos que en el glitch hacking, pues postularía la coexistencia de múltiples líneas temporales en donde nosotros como operadores podemos intervenir conscientemente en una de ellas sin afectar necesariamente a las demás. Esa sería un poco la idea central. Y desde esta perspectiva, el glitch hacking, pues, repito, se ubica como una zona intermedia entre la aceptación de un sistema programador y la responsabilidad ética de intervenir, sí, pero con respeto, ¿no? Y por ende, existe también una responsabilidad en mantener esta ilusión siempre y cuando sea funcional, ¿no? Cuando digo ilusión me refiero a la ilusión del libre albedrío, porque como plantea Ted Chiang un poco en la línea de lo que decía Jung, no es una negación de la estructura como tal lo que se busca, sino una condición necesaria para sostener la acción, la motivación y la cordura en quien opera, ¿no? De esta manera, digamos que el glitch hacking no solo desafía las fronteras convencionales del tiempo, de la realidad, de la conciencia, del espacio, sino también que pues da lugar a un acto ético y filosófico donde se reconoce la complejidad del entramado temporal, de las líneas temporales, de la agencia humana y de la responsabilidad al operar con el símbolo y con el número, ¿no? Este equilibrio dinámico es en realidad la clave, o sea, para que el operador sea un verdadero cartógrafo consciente de la realidad, alguien que navegue entre destino y libertad, alguien que modula el código oculto de la realidad fractal. No se debe romper esta integridad, ¿no? Y bajo este entendido es que podemos pues apreciar cómo es que el glitch hacking no es solo una técnica, no es solo como que una cosa loca que por ahí alguien dijo, sino implica una relación muy personal, un compromiso muy profundo con el autoconocimiento, con la intervención consciente en la realidad, pero siempre de manera respetuosa y acorde al flujo de tiempo, ¿no? Y pues ya para ahora sí ir cerrando todo esto, solo mencionaría que navegando esta paradoja de la libertad en un universo fractal, es decir, este dilema, ¿no?, entre libre albedrío y determinismo, es necesario llevarlo más allá de un debate abstracto o de una discusión académica, ¿no? Es necesario llevarlo a la experiencia del propio operador, a la experiencia de las personas que operan con el glitch hacking, ¿no? Y en ese sentido hemos visto cómo a través de relatos como el de Ted Chiang o de ficciones como Pi o Debs, hemos visto que vivimos, ¿no?, en o que estas ideas en torno a la naturaleza de nuestra realidad están implícitas en nuestro día a día, ¿no? Y que vivimos bajo estas lógicas en un universo programado, estructurado, digital, donde la conciencia y la experiencia subjetiva de agencia no solo no desaparecen, sino que en realidad se transforman en elementos que son cada vez más indispensables para poder sostener la acción y la intervención en nuestra propia realidad, ¿no? Y el glitch hacking está en el centro de todo eso, está en el ojo del huracán, ¿no? Y es el epicentro de esta paradoja, si lo queremos ver así, ¿no? Donde se propone pues esta práctica que, si bien abraza la tensión entre estas dos polaridades, pues al mismo tiempo también busca un equilibrio, ¿no? Y bajo el cual la intervención de quien opera con glitches resulta ser la acción más indispensable, pues eso es lo que aporta equilibrio y sentido, siempre y cuando no se rompa la integridad del sistema, ¿no? Y no se desestabilice a otras personas o a otras realidades, ¿no? Habiendo entendido y aceptando esa parte ética, el resto del proceso es bastante simple de entender, ¿no? Hay que
detectar las anomalías. ¿Y cómo las detectamos? Bueno, todo eso ya lo vimos, ¿no? Es algo que es personalmente significativo, es algo que es estadísticamente poco probable de que ocurra, y tras detectar sistemáticamente todo esto, lo más importante sería ser capaz de predecir, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir con esta trayectoria de eventos que hemos registrado. Para ello tenemos un apoyo matemático en donde calculamos pues básicamente cómo es que se ha incrementado, digamos, el flujo de información o la aceleración entre los diferentes segmentos que componen una serie temporal, y posterior a eso se interviene. Esta es la manera en la que lo hemos trabajado. Se interviene y posterior a eso se valida dicha intervención a través de estos feedbacks o de estas señales residuales que la propia realidad retorna hacia nosotros, ¿no? Desde esos 4 elementos hasta la película Pi, pasando por las reflexiones de Debs o el relato de Ted Chiang, y hasta conectar todo esto con el glitch hacking, con las matemáticas, la ciberseguridad y el tiempo fractal. Lo que hemos comprendido es que aunque el universo pueda operar bajo leyes estrictas y patrones fractales, la capacidad de intervenir la realidad parece estar avalada por todo esto, ¿no? Por evidencia. Y si les interesó el glitch hacking, estén al pendientes porque próximamente publicaré un paper académico en donde se detallarán más elementos del glitch hacking, sobre todo desde la perspectiva matemática, y también estaré llevando a cabo algunas entrevistas, sobre todo por Instagram, las estaré subiendo aquí también en YouTube, con investigadores que puedan aportar cuestiones sólidas a todo este tema. Y hasta ahí llegaría por el momento el glitch hacking, pero a finales de año, inicios del próximo, viene una segunda temporada que sigue estando inserta dentro de toda esta lógica, pero que ya no es la metodología del glitch hacking, es lo que le sigue, es lo que se hace con el glitch hacking, ¿no? Se va a llamar Fenomenomalía, y probablemente sea de lo mejor que he hecho, ¿no? Entonces, muchas gracias por el interés, y una disculpa por haber tardado tanto en subir estos videos, pero bueno, así es todo esto. Di un curso sobre glitch hacking, también está disponible también ahí en los comentarios. El link es un curso que ya pasó, pero pueden adquirir grabaciones. Obviamente, si este podcast está diseñado para quienes no pueden también acceder a ese tipo de contenido, entonces que no haya excusas, ¿no? Y si llegan a aplicar esto y tienen hallazgos de sus investigaciones, pueden compartirlas a este correo, etherofglitchers@gmail.com. Y bueno, su aporte o los que puedan hacer son fundamentales para ampliar, enriquecer y fortalecer toda esta exploración que estamos haciendo hacia el conocimiento alternativo, ¿no? Hacia una praxis simbólica de la operatividad con glitches. Y pues bueno, nos encontraremos en más transmisiones y programas pregrabados, ¿no? Como les decía, se vienen algunas entrevistas súper interesantes para finales de año, y la segunda temporada Fenomenomalía. Así que bueno, por aquí nos estamos viendo. Chao.